Saludos, muy buenas noches, sean bienvenidos a este informativo de Canal Comín Televisión. Hoy es miércoles 5 de noviembre, comenzamos un informativo especial en esta ocasión porque, como han podido ver, nada más arrancar esta edición, nos acompañan en estos estudios de Canal Comín Televisión Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía del Gobierno andaluz en Málaga. Bienvenida una vez más, Patricia. Muchas gracias, siempre bien hallada. Sabemos, como ya tradicional hablábamos ahora, que en estas fechas se presentan en la provincia de Málaga y en la Junta de Andalucía esos presupuestos de cara al siguiente año, 2026, me comentaba ahora la delegada que fue el miércoles pasado cuando se hacía esa presentación, y también esa nueva tendencia de llevar a la provincia, a las diferentes comarcas y a sus televisiones también, de otra forma, que no sea tan fría como una rueda de prensa, poder dedicar un poco más de tiempo a partidas tan importantes y en este año además históricas en cuanto a cantidad en la provincia de Málaga. Imagino que por ahí vamos a empezar por lo más genérico, ¿no?, que es un año en el que la provincia va a recibir una partida muy importante. Pues sí, la verdad es que han sido unos presupuestos que desde 2019, cuando llegamos a ese gobierno de Juanma Moreno, los presupuestos han ido increciendo, pero sobre todo a mí me gusta poner mucho el acento en que siempre se han incorporado aquellos proyectos que eran importantes para los crecimientos, para el progreso y para las aspiraciones que también teníamos los malagueños. Proyectos que muchos de ellos estaban guardados en el cajón o se habían prometido y ni siquiera habían llegado a ver la luz, y que se fueron desde el año 19 metiendo poquito a poco en esos presupuestos hasta llegar a la fecha de hoy, donde con 737,4 millones de euros para la provincia pues hemos batido récord. Nunca ningún gobierno andaluz ha invertido tanto en esta provincia. Y también estamos haciendo un poco de balance, porque es cierto que son presupuestos de final de legislatura, pero que también tenemos que echar la vista atrás, porque no es solo lo que está en los presupuestos, sino lo que ya no está, porque se ha ejecutado y ha estado incorporado a lo largo de los últimos 4 o 5 presupuestos, pero que ahora ya no está porque ya ha sido ejecutado. Y yo creo que esa parte también es importante, porque han sido más de 4.300 millones de euros lo que ha venido a la provincia desde el año 19, concretamente en esta comarca casi 200 millones de euros, la comarca del Guadalhorce, y hombre, creo que es importante que pongamos también en valor la capacidad que ha tenido el Gobierno de ir presupuestando y de ir ejecutando lo que se ha presupuestado, siendo ya mucha parte de ese dinero realidades tangibles y que se pueden casi tocar. Pues si le parece, delegado, lo que hacemos al final es ese balance, por así decirlo, y comenzamos con este presupuesto. Los presupuestos al final tienen partidas clave básicas. Sabemos que son sanidad, sabemos que es educación, hablaremos de ellas, que son importantes, también vivienda, que es una de las preocupaciones sobre todo de los jóvenes, pero en general de los andaluces, pero evidentemente en estos últimos tiempos la sanidad ha estado en boca de todos, lo sabemos, hay preocupación en la sociedad, y si le parece empezamos por esa partida, por lo que viene del futuro y por lo que se va a hacer respecto a la situación actual. Bueno, pues la sanidad ha sido, sin lugar a duda, el ámbito donde más ha crecido los presupuestos desde 2019, porque ya ahí hubo un salto cuantitativo importante, y en este caso, con los presupuestos de 2026 ya en tramitación parlamentaria, crece desde 2019 en el doble de inversión, el doble de respaldo presupuestario para un ámbito que todo lo que se le eche es poco, porque es cierto que hay mucha demanda asistencial, hay muchas novedades en cuanto a tecnología, aparataje, a nuevos tratamientos, que evidentemente no vamos a decir que no, y que por tanto si es recursos lo que hay que poner encima de la mesa para dar la mejor asistencia sanitaria posible, ahí estará el Gobierno andaluz y el Gobierno de Juanma Moreno para ponerlo encima de la mesa. Pero evidentemente no es solo que hablemos en términos de dinero, como decía antes, hay que ir haciendo pues ese repaso por todo lo que hemos mejorado, ¿no? Si hablamos del personal, que es el core del sistema, al final tenemos que pensar en esos profesionales sanitarios que sin ellos pues no funcionaría la maquinaria, no podríamos dar la atención que damos, que tengo que decir es una atención sanitaria muy importante. Fíjese que al año se hacen en Andalucía ni más ni menos que 588 millones de actos sanitarios,
que son muchas consultas, muchas pruebas diagnósticas, muchas operaciones quirúrgicas y en general, bueno, pues yo creo que podemos estar muy satisfechos. Pero, insisto, nuestro objetivo era, además de mejorar las infraestructuras, ahí está el Hospital Guadalhorce abierto 100%, que no nos lo encontramos así cuando llegamos, estaba parcialmente abierto, ahora ya funcionando a tope, intentando meterle nuevos servicios, la gran infraestructura sanitaria del siglo, no del siglo XXI, del siglo XXI y del XX, que vamos a tener en toda Andalucía, va a estar aquí en Málaga y va a ser esa gran ciudad sanitaria que ya también empieza a tomar visos de realidad con la adjudicación de las obras y que empezaremos muy pronto a ver cómo avanzan. Centros de salud que se han ido ampliando, se han ido construyendo nuevos en toda la provincia. En definitiva, hay realidades, digamos, muy tangibles, como decía antes, muy materiales, pero hay cosas que no se ven, como ese respaldo que se le ha ido dando poquito a poco a los profesionales sanitarios para que, bueno, pues tengan en la sanidad pública mayor confort y tengan un mayor atractivo para no irse fuera o para no irse a la privada. Se ha equiparado salarialmente en estos años a los profesionales sanitarios con respecto a la media de España, se han aumentado las horas, la retribución de las horas de guardia, se han estabilizado a un gran porcentaje y queremos llegar al 94% de los profesionales sanitarios con plazas fijas en el SAS a final de esta legislatura, con las diferentes ofertas de empleo público. En definitiva, se ha hecho un esfuerzo también porque los profesionales sanitarios estén más a gusto trabajando en el SAS, en el Sistema Público de Salud andaluz. Todo eso acompañado de un refuerzo que llegó con el COVID, con fondos COVID, que los fondos COVID dejaron de estar porque se acabó el COVID, o bueno, no se acabó, sigue estando entre nosotros, pero evidentemente los fondos ya no vienen como venían en aquel momento, y con recursos propios la Junta de Andalucía hizo que esos refuerzos COVID de más de 25.000 profesionales sanitarios se quedaran dentro del SAS y actualmente están trabajando dentro del SAS. Actualmente, en el presupuesto del 26 se ha contemplado dentro de esa gran partida de más de 16.000 millones de euros una partida para reforzar aquellos servicios que puedan estar un poco más desprovistos de personal y que pueda esa falta de recursos pueda estar detrás de fallos como los que hemos visto en los cribados, ¿no? Por eso se van a contratar a más de 4.371 profesionales para que puedan reforzarse esas áreas tan importantes y puedan, bueno, pues hacer su trabajo y dar la asistencia sanitaria acorde a las necesidades que tenemos hoy en día. No sé si evidentemente esa crisis de los cribados, que al final ha sido una crisis seria y sigue siéndolo, entiendo que están trabajando en ello, entienden que es a través del personal y de ese refuerzo cómo se puede atajar, porque también, y paralelamente a esto, hay otra preocupación por parte de la ciudadanía, que es cuando va a solicitar su cita en su centro de atención primaria y encuentra esos problemas, esos retrasos, esa dificultad para una atención temprana. Bueno, el tema de los cribados, digamos que es una cuestión aparte, que se ha, perimetrado, se ha encapsulado, sabemos dónde está el problema, fundamentalmente centralizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, son 2.300 mujeres que se les ha ido llamando para, bueno, pues citarlas nuevamente para hacer esa prueba que no se le hizo en su día, y a 30 de noviembre tiene que estar cerrado. Se han revisado los protocolos, se está haciendo pues una depuración de cada uno de los procesos y también de los responsables de los mismos. Con lo cual ahí se está actuando de manera quirúrgica, si me permite la expresión, y también se ha aprovechado para revisar otros cribados como el del cáncer de colon, una prueba que no estaba antes de 2019 y se introdujo a partir de 2019, pero que también, visto lo que ha pasado en el cribado del cáncer de mama, pues puede tener ciertas debilidades o lagunas que hay que atajar, igualmente en el de cáncer de cuello de útero. En estos casos, como le digo, estamos hablando de un volumen de pruebas muy importante, por encima del 1.000.000 de pruebas y de cribados al cabo del año entre los tres cribados. Por tanto, hablar de 2.300, pues en proporción
es algo, no le voy a decir anecdótico, pero sí un fallo que bueno, pues que afortunadamente ha salido a la luz, y de eso tenemos que hacer, de ese problema tenemos que hacer una oportunidad, porque nos va a permitir perfeccionar mucho más esos procesos y que no haya estos fallos al futuro. Estas mujeres, lo importante es que están identificadas, están llamadas y se van a hacer las pruebas bueno, pues antes del 30 de noviembre. Por otro lado, tenemos diferentes listas de espera que tengo que decir que por lo menos ahora se publican en un ejercicio de transparencia, se dan a conocer, y por tanto, bueno, pues nosotros intentamos con esos datos también trabajar para que se reduzcan. En este caso, la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema sanitario, es lo que más está, digamos, llevándose la energía y el foco del nuevo consejero, que bueno, ha llegado con muchas ganas, mucha energía. Ya lo conocíamos de antes por también el tema de emergencias, interior, tema de... en fin, y es una persona abnegada, absolutamente entregada a todo aquello que se le pone por delante, y estamos convencidos que también con el manejo que tiene de todos los temas de tecnología, hay que recordar que ha sido el impulsor de la Agencia Digital de Andalucía, va a intentar de alguna forma introducir novedades tecnológicas y poner también la digitalización al servicio de la mejora de todo el tema de las citas, especialmente las citas en atención primaria. Hemos querido comenzar por sanidad, por eso, por motivos obvios, porque es actualidad y porque es también la partida que más se lleva de estos presupuestos, pero decíamos al principio, educación está ahí también, está también vivienda. Si le parece, continuamos con educación. En Coín, nada más en concreto, estuvo usted también visitando terrenos y viendo la posibilidad de ese tercer instituto. ¿Cómo está en cuanto a la provincia de Málaga, ya centrándonos un poco aquí y en la comarca del Guadalhorce, esos presupuestos en materia educativa? Pues en materia educativa, los presupuestos para Málaga contemplan un total de 45 millones de euros y son muchísimas las demandas. Mire, aquí durante muchos años se dejó de invertir fundamentalmente en los dos pilares de cualquier sociedad del bienestar, que es la sanidad y la educación. No sé si por una cuestión de miopía, de no darse cuenta que la población en esta provincia crecía y iba a crecer a un ritmo mucho mayor que el resto de Andalucía. No hay ninguna provincia que crezca a razón de 20.000 nuevos residentes al cabo del año, ni en Andalucía ni en prácticamente España, y por tanto no se supieron ajustar, ¿no?, a esas previsiones, y por tanto dejaron de invertir en infraestructura sanitaria como también en infraestructura educativa, que se tenían que ir ajustando a esos crecimientos poblacionales y una mayor demanda, en el caso de educación, de plazas educativas. Por tanto, ahí nos hemos encontrado un gran reguero de proyectos, muchos guardados en el cajón, otros ni siquiera iniciados, que hemos tenido que poner en marcha y que también van en un orden de prioridad, porque, como entenderá, los recursos públicos son finitos y no son ilimitados, y por tanto, donde hay mayor demanda, donde sigue creciendo muy por encima de la media la población, había que poner los paños calientes, que en forma de ampliaciones o nuevos centros educativos. Y en el caso de Coín hay un caso muy puntual, que es el del centro educativo de Los Montecillos, que en este caso se vio la posibilidad de unir en una misma infraestructura la demanda que hay de formación profesional con una ampliación también del propio centro educativo. Y en eso es lo que se está trabajando. Dentro de esa partida de 45 millones de euros, pues habrá evidentemente una parte que irá a esas actuaciones en el municipio de Coín. Aquí, bueno, hay que recordar que han sido también en este centro educativo y en el de Ciudad de Coín se han hecho actuaciones ya con objeto, bueno, pues de mejorar la eficiencia energética, mejorar los espacios, con el tema del COVID, que sabe que también vino fondos que vinieron a mejorar las instalaciones para adaptarlas a esa nueva realidad, y también se han hecho otro tipo de actuaciones, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando y desde luego, que duda cabe,
sanidad y educación son prioridades para el Gobierno andaluz. Hemos hablado de educación, de formación y de formación para el empleo. En este caso vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de cuáles son esos presupuestos de empleo y qué es lo más importante, lo más destacado que se presenta en este año, que como decía al principio va a ser año electoral y va a ser un año que quizá lo comentamos también para terminar, un año diferente, ¿no? por esa connotación. Bueno, el empleo, como sabe, todas las políticas activas de empleo vienen respaldadas con fondos europeos y suelen tener unos presupuestos más o menos estables de cara a alimentar, ¿no? Esos cursos de formación, esos talleres de empleo que están ya funcionando en muchos municipios y que están dando la posibilidad de formarse e insertarse laboralmente a jóvenes y a desempleados de diferentes franjas de edad. En empleo también hacía falta no solo cambiar un poco el concepto de la formación después del parón que tuvimos por aquellos casos de corrupción dentro de la formación para el empleo, y hubo que cambiar también tanto el contenido como el continente. Por tanto, en estos años se ha hecho un esfuerzo también por ir ajustando a las nuevas necesidades y a las nuevas formas de trabajar de los propios empleados del SAE, las oficinas del SAE, y por tanto también cambiando la manera de atender de manera mucho más personalizada, y tanto a las empresas como a los propios desempleados. Son muchos temas y vamos avanzando el tiempo, estaba mirándolo, pero no queremos que se nos quede nada en el tintero. Hemos hablado de vivienda, creo que es un tema importante también, hablando de jóvenes, de inserción en el mundo laboral, de conseguir el empleo, pero qué dramática la situación para conseguir una vivienda ahora mismo, y también a raíz de lo que estamos hablando, ¿no? De la provincia de Málaga, cómo se ha puesto a la cabeza de España para ese acceso a la vivienda, ¿no? Ciertamente ahí pues ha habido un parón muy importante a lo largo de una serie de años después de la crisis inmobiliaria de 2008, que también se ha reaccionado a ella desde mi punto de vista con cierta torpeza, porque es cierto que la crisis propició unas restricciones que en algún momento había que haber por lo menos relajado un poco, ¿no? Lo digo por el tema, por ejemplo, normativo, el tema de la financiación, porque la crisis de la vivienda no es solo que no haya vivienda, que también es que el acceso a la vivienda es complicado, pues porque hay mucha dificultad para acceder a los créditos hipotecarios, porque también se han puesto mucho más difícil el tema de la normativa, el tema fiscal, por ejemplo. Antes contábamos con unas bonificaciones y exenciones fiscales muy importantes que ahora no hay. Todo eso lo ha ido trabajando la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene ahora mismo un paquete de deducciones fiscales para la vivienda muy importante, tanto en el impuesto de la renta, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, como el propio impuesto de sucesiones y donaciones. Digo esto porque a lo mejor dice, bueno, es que la herencia, bueno, sí, la herencia primero te puede tocar una vivienda, y a veces ha habido hasta que venderla porque no podías pagar ese impuesto, y en otro orden de cosas, tu padre o tu madre o tu abuela te puede dar un dinerito que tiene ahorrado para poder dar la entrada, y también eso estaba penalizado. Ahora ya en Andalucía no lo está. Por otro lado, también estamos actuando en materia de normativa. Hemos hecho una nueva ley de vivienda que favorece la agilidad a la hora de tramitar urbanísticamente los suelos, y ha favorecido también el cambio de la calificación de los suelos que estaban previstos para equipamiento, siempre que no sea de sanidad y educación, para que se construya vivienda. Esto ha sido petición de los ayuntamientos y de los propios constructores y promotores, porque hace falta suelo, y suelo que se pueda urbanizar de manera muy rápida, o que ya sea urbano, y que por tanto se evite toda esa tramitación para poder tener la vivienda lo antes posible. Porque lo que se trata es de incorporar al mercado muchas más unidades. Al tener mucha más oferta, el mercado regula y baja el precio. Esto no siempre es así, pero confiamos en que sea una parte de la solución para el problema. Y luego, decía, hemos actuado en materia de fiscalidad, en materia normativa y también en materia de financiación. Aquí está funcionando desde hace ya más de 2 años el aval joven.
una figura que permite que los jóvenes menores de 40 años, antes estaba hasta 35, ahora hasta 40, puedan dirigirse a su entidad bancaria y con ese aval de la Junta llegar hasta el 95% de la financiación, cuando lo que ahora mismo está en el mercado sabe usted que es hasta el 80%. Por tanto, ahí esos 100 millones de euros que vienen en el presupuesto para Málaga en materia de vivienda, pues vienen a reforzar todas esas políticas y también a ofrecer la posibilidad de suelos que tiene la Agencia de Vivienda Pública de Vivienda y Rehabilitación para no solo poderlo subastar y ponerlo a disposición de los promotores y constructores, sino también para poder abordar nosotros la construcción de unidades de vivienda que puedan también ser asequibles y por tanto accesibles para aquellas personas que tengan más dificultad. Pues ahora que me ha sacado el tema de la construcción, lo teníamos aquí también, hace un año cuando estuvo aquí, y introduzco aquí los temas de medio ambiente y de agua al final, que también son importantes. Hablamos de dos, me va a permitir que me lo traiga un poco más a nuestro terreno, a Coín y a la comarca del Guadalhorce. Hablamos de dos proyectos, uno era la presa de Cerro Blanco, que está incluida en estos presupuestos para 2026, el otro tema era ese proyecto de Transcendence en los llanos de Matagallar. Estamos a la espera, y así nos lo transmitió, de la valoración de los técnicos. Hubo ya una manifestación hace unos meses, no sabemos en qué situación se encuentra ahora por parte de la Junta, si nos pueden facilitar alguna información al respecto de eso, para comenzar por aquí, y luego sí me gustaría también que nos hablase de esa presa de Cerro Blanco. Bueno, pues empiezo, si le parece, por lo último. Efectivamente, la presa de Cerro Blanco aparece una referencia en la memoria de los presupuestos y aparece en la memoria y con una referencia al proyecto, porque es un proyecto o una obra declarada de interés general del Estado, es decir, esa presa le correspondería construirla al Estado, al Gobierno de España, igual que la de Gibralmedina, que la tenemos en el límite entre Málaga y Cádiz, que también abastecería toda la Costa del Sol y que ya se ha redactado el proyecto por parte de la Junta de Andalucía, se ha entregado al Ministerio, pero aunque usted no se lo crea, no tenemos respuesta por parte del Gobierno de España, a pesar de haber hecho el proyecto que tampoco nos correspondía, pero lo hicimos por facilitar, por agilizar, por darle también al Gobierno menos excusas para poder abordar este proyecto que es crucial, como usted comprenderá, para Málaga y el gran motor económico que tiene en la Costa del Sol. La de Cerro Blanco es que además cubre otro segundo objetivo, no es solo una presa importante que se ha dimensionado en estos últimos años y ha, digamos, aumentado en las previsiones que tenemos, en la planificación hidrológica, ha aumentado su capacidad de almacenaje porque hemos pasado una sequía muy mala y evidentemente donde tú puedes hacer un embalse de 30, 40, 60 hectómetros, pues puedes meter un poquito más y tener más capacidad de almacenaje por la cantidad de agua que también cuando llueve cae en esta zona de la provincia, ¿no? Pero como digo, no es solo una infraestructura pensando en la falta de agua cuando llegue la sequía, es una infraestructura muy importante para retener y prevenir las avenidas y las inundaciones en toda la cuenca del Guadalhorce río abajo, ¿no? Por tanto, es algo que se tiene que tomar muy en serio el Gobierno de España. Nosotros ya hemos puesto una referencia en los presupuestos para empezar con proyectos, con informes, de viabilidad y alternativa, y estamos esperanzados a que sea una de las grandes prioridades en las inversiones que a corto y medio plazo tiene que ejecutar el Gobierno de España en esta provincia, teniendo en cuenta que tenemos obras declaradas de interés general en toda la provincia por valor de 2.000 millones de euros y que en los peores años de sequía lo único en lo que ha avanzado el Gobierno de España ha sido en encargar un proyecto para una desaladora en la Sarquía y ni siquiera el proyecto lo ha redactado el propio Gobierno de España, se lo ha dejado a terceros, con lo cual tengo pocas esperanzas, pero sí quiero aprovechar para hacer un llamamiento porque, insisto, son infraestructuras muy importantes donde nos va la vida a esta provincia. Aquí tenemos en el Guadalhorce un altísimo riesgo de inundación y que lo hemos ido viendo, que en las últimas danas ha llegado el agua donde nadie en vida actualmente ha visto que llegara y, por tanto, creo que es importante que tomemos esas medidas, aparte de otras muchas que tenemos que tomar el resto. Nosotros nos hemos gastado bueno, pues una cantidad muy importante de dinero en esta comarca, en las obras también
de recuperación de los cauces, de mejora después de las danas, más de 6 millones de euros, y por tanto, y seguimos limpiando, es decir, que en los planes ordinarios de limpieza de cauces, de ríos y arroyos, seguimos limpiando el Guadalhorce y seguimos actuando, pero también hace falta que cada uno en su ámbito de competencia haga los deberes. Con respecto al proyecto de Transcenden, lo único que le puedo decir como novedad es que después de aquel informe de trámite del dominio público hidráulico, como en todo trámite administrativo, hay un periodo de alegaciones y, como establece la norma y con el derecho que tienen los promotores en este caso a poder defenderse de ese informe, han presentado alegaciones y se están estudiando. Muy bien, tenemos muchos más temas, evidentemente, hay transportes, hay carreteras, hay muchísimo que iremos desgranando en el día a día porque se irán haciendo, esperemos, todo lo que está presupuestado, pero como le decía al principio y nos lo comentaba usted también, 2026 va a ser año electoral, es un año importante, así que me gustaría que en esta ocasión, para hacer el final de esta entrevista, en esta primera parte del informativo aquí en Canal Coin Televisión, pues la delegada nos hiciese ese balance y, bueno, esta particularidad que va a tener estos presupuestos que se van a realizar de aquí hasta la convocatoria electoral. Bueno, pues yo creo que Coín y la comarca del Guadalhorce, que en todo este tiempo, como digo, ha sido, si sumamos el presupuesto del año 26, que tiene 30 millones de euros consignado para la comarca, y le vamos sumando los diferentes presupuestos que hemos ido teniendo desde 2019, ha sido casi 200 millones de euros lo que ha venido a la comarca. Y yo creo que dentro de la comarca Coín ha sido uno de los, me van a permitir, de las niñas bonitas, ¿no?, de los presupuestos del gobierno andaluz de Juanma Moreno. Supongo que porque había también muchas necesidades que no se habían atendido en su momento y por tanto muchos déficits que había que acometer. Aquí, bueno, pues ya son realidad ese Hospital de la Caridad, que ya está funcionando para uso y disfrute de los coínos, que yo creo que es un gran emblema de esa gestión de la Junta de Andalucía, del gobierno de Juanma Moreno y del que se está pudiendo beneficiar pues todos los coínos, como digo. Se ha cometido también la obra del Puente de los Tubos, una obra complicada que también mantuvo incomunicada una zona importante de Coín y que, bueno, pues ahí está también como realidades. Se han mejorado los regadíos de la comunidad de regantes de los Llanos a Juntilla, que, bueno, pues que también es importante que poquito a poco vayamos organizando, ordenando los regadíos en el Guadalhorce, que estaban, bueno, pues yo diría que casi igual que en la época de los romanos, porque ya hay pocas zonas competitivas y que sean referentes desde la eficiencia, desde el punto de vista de la eficiencia del uso del agua, que rieguen a manta, y aquí todavía se sigue regando a manta en muchos lugares. Ahí tenemos que seguir trabajando y de hecho hay mucho de los presupuestos de este año que va dirigido al tema del agua. Son 152 millones de euros lo que tiene la Consejería de Agricultura y Agua para Málaga y de ello pues más de 80 para tema de agua concretamente. Y aquí, bueno, pues tenemos la etapa de pilones, tenemos las regeneradas que se van a empezar a poder utilizar cuando terminemos con los terciarios, con el terciario que se va a introducir en la depuradora de Coín Alhora Pizarra. Vamos a seguir trabajando en agua porque a nosotros nos da igual que hayamos superado este periodo de sequía, porque estamos convencidos de que llegará otro. Y cuando llegue ese tenemos que estar mucho mejor preparados que cuando llegó esta, que se deberían de haber ejecutado muchas obras con carácter previo décadas atrás y no se había hecho, y por eso también lo hemos pasado realmente mal. Como digo, las carreteras, bueno, pues aquí la movilidad es un tema muy importante y quiero poner mucho énfasis en esto porque ya saben que uno de los proyectos que teníamos para Coín era la pasarela peatonal, que tiene que también conectar con esa travesía. La travesía está ya en obras y la pasarela que cruza, digamos, la A355 se ha quedado 2 veces desierta y yo, pues, hombre, aprovecho estos momentos también para sacarle un compromiso a tantas empresas constructoras que tenemos en la zona, que les duele lo suyo y que creo que la obra, bueno, pues está en esa licitación
bien dimensionada en cuanto a la parte económica y no le vemos problema para que no se acometa. Creo que es importante que haya un compromiso ahí del tejido empresarial de la zona para poderlo llevar a cabo. Luego hemos mejorado la seguridad vial de la A355, pero seguimos en un estudio para poder incorporar nuevas mejoras. La A404 se ha mejorado también la seguridad vial y se ha hecho un obrón en esa conexión hasta Churriana, pero fundamentalmente en el tramo también de Coín a Laurín el Grande. Y luego quiero anunciar que tenemos una partida genérica en fomento que no viene con nombre y apellido de los proyectos, ni de las zonas, ni siquiera de las provincias, pero que nosotros hemos pedido a la Consejería que se incorpore para 2026 un estudio de movilidad, de mejora de la movilidad en Coín. ¿Por qué? Porque Coín es uno de los municipios que más ha crecido también por encima de la media dentro de la provincia de Málaga, porque sabemos de la congestión que en horas punta tiene el centro de Coín. Y Coín necesita tener posiblemente una variante de la que se habló hace unos años, volvemos otra vez a lo mismo, se guardó aquella idea, porque ni siquiera hay un papel encima de la mesa para poder empezar a trabajarlo, la idea se guardó en un cajón y nosotros queremos rescatarla. Creemos que hay posibilidad de manera rápida y no con demasiado esfuerzo presupuestario mejorar la movilidad en el centro de Coín, y también estamos con el Consorcio Metropolitano de Transporte, del que ya forma parte Coín desde hace unos años. Antes no podíamos plantear estas cosas, pero ahora sí. Estamos planteando también mejoras para la conexión con Málaga y la conexión con la costa. Y también con el objetivo de que haya gente de Coín que pueda dejar el coche en alguna zona, que estamos estudiando también, y tener el transporte garantizado por autobús, por carretera, o incluso con alguna conexión que permita engancharse al cercanía que viene del Guadalhorce. Todo eso lo estamos estudiando. Estoy dando casi una primicia aquí, porque como son cuestiones que se hablan en los despachos, que se estudian sobre plano, que hay que estar siempre negociando con la consejería, no hemos podido hacerlo público y se hará cuando tengamos todo mucho más armado y con mucha más consistencia, pero que nos preocupa la movilidad de Coín y que estamos trabajando en ella, que no le quepa a nadie la menor duda. Pues Patricia Navarro, delegada del Gobierno andaluz en Málaga, muchas gracias por venir, por contarnos con detalle todas estas cosas que nos atañen de forma directa en el municipio y en la comarca, y bueno, que vaya muy bien y que se pueda ejecutar ese presupuesto que será en beneficio de todos. Esperemos que sí. Pues gracias por su visita. Gracias. Nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo especial, como decíamos al inicio, hacemos una pausa para la publicidad y enseguida regresamos a desarrollar otros contenidos que tenemos previstos para la edición de hoy de las noticias.